Me hubieras dicho antes, porque es muy interesante lo que quiero conversar con él. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Bien, queríamos conversar algunas cosas porque estábamos hablando de lo que pasó el otro día y dejé justamente el capítulo de la doctora Karina Andrade con el apresuramiento que tuvo y por un WhatsApp de dejar en libertad a una, más de un centenar de personas, ni siquiera tomarse los plazos que marca el código nuestro, el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma. Y la verdad que justamente el que incendió el, el patrullero no estaba en esos 120 y pico, por un lado, que habían detenido, y por otro lado, que se mandó solo preso, digamos, de manera absolutamente vulgar, pues en sus redes sociales puso todas las tropelías que había hecho, bueno, y hoy en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo un trabajo realmente de inteligencia, lo pudo detener. Pero me parece que el comportamiento de la jueza no es del todo lo que que debería haber hecho, sobre todo en situaciones que ya hay modificaciones normativas, la, la, por caso el tema de la reiterancia y instrumentos que tiene la ciudad como para haber generado una investigación. Tanto en ella creo como también la responsabilidad que en esto me parece que le asiste al fiscal de turno. Pero te escucho a No, vos acá, que tu experiencia como sí, ex procurador de acá me la... parece que la Fiscalía actuó bien y que la jueza no dejó disparate por cometer. Trato de explicarlo de esta manera, mira. A La ver. Ciudad de Buenos Aires la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con su constitución, tiene un procedimiento acusatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que están divididos los roles. La investigación está en manos del fiscal y los jueces toman decisiones cuando las partes se los plantean. Los jueces son árbitros, no es como en otros ámbitos, por ejemplo en la justicia federal o nacional, donde el juez de instrucción es el dueño del proceso y si quiere se lo delega al fiscal y si no, no. En la justicia de la ciudad, el proceso es del fiscal, no es del juez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona la detienen en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, la policía la pone a disposición del fiscal de manera inmediata. Y el fiscal solamente le da aviso al juez para que el juez sepa que hay una persona detenida, punto. Pero ese juez no puede tomar en ese momento ninguna decisión respecto del detenido, solamente toma noticia. ¿Por qué? Porque la ley le da al fiscal 24 horas, y en los casos complejos, que es uno de ellos, 24 horas más, para decidir si dispone la libertad o para decidir si lo considera posible autor de un delito y le toma la declaración indagatoria, que en la ciudad se llama intimación del hecho, o si además va a pedir la prisión preventiva, para lo cual le requiere al juez una audiencia. Con lo cual, dentro de las 24 horas, quien tiene la facultad de analizar si hay pruebas o no hay pruebas es el fiscal y no el juez. La juez nunca pudo tomar esa decisión en ese momento. Porque además hay otro aspecto que es muy importante. En su misma resolución, ella primero dispone las libertades. Punto dos, decide pedirle las actuaciones al fiscal. Y acá hay otra barbaridad. Primero, está demostrando que resolvió sin saber de qué se trataba, porque tomó una decisión Claro, sin claro, tener exactamente. nociones de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero además, en la ciudad hay actuaciones o no, porque el procedimiento es desformalizado. El fiscal puede decir, mira, yo sé que respecto a esta persona tengo 5 testigos, no tengo un acta, pero sé que existen los testigos, entonces, sobre la base de esa información, lo indago y pido la prisión preventiva, ¿y qué hago? Voy a llevar los testigos directamente a la audiencia con el juez. Entonces puede no haber actuaciones formales o las actuaciones formales ser menores, porque lo que obtiene la Fiscalía es información y para que esa información se convalide en una medida restrictiva, la tiene que volcar ante el juez en una audiencia. No están por escrito como en un expediente tradicional de la justicia nacional o de la justicia federal o de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá hay un doble error que demuestra
que la juez desconoce el procedimiento o no le interesó respetarlo. ¿Por qué? Porque se mete dentro de la competencia del fiscal, que tenía las facultades para decidir, pero además no sabía sobre qué estaba decidiendo, por qué esas personas estaban detenidas, y no le importó, y esto es lo más grave, porque cuando uno lee la resolución, todo el fundamento de la resolución no está dado en que estas personas no participaron de los hechos, o que no fueron responsables, sino que todo el fundamento está dado en justificar la manifestación y en priorizar lo que ella llama el derecho a peticionar. Ahora, cuidado, el derecho a peticionar no justifica quemar patrulleros, quemar containers, tirar piedras, herir policías, No, romper pero vidrieras. lo dijimos al empezar, que el derecho a peticionar a las Claro, autoridades, como el derecho de reunión, el derecho a manifestarse, tiene que ser conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, no son bueno, derechos pero absolutos. La Corte la Suprema juez de tiempo Andrade inveterado lo tiene no le decidido. importó. A la juez Andrade no le importó que se le podía imputar a cada una de estas personas. Directamente dijo, las dejo en libertad. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no me avisaron o porque todavía no hay actas. Pero claro, si estamos hablando de 120 detenidos en el contexto de una batalla campal, ¿qué pretende? ¿Que en 2 horas le den toda esta información? Es decir, las personas se las Aclaremos detienen en el entonces que contexto, el se le fiscal no te... acompañan al fiscal aclaremos las entonces... filmaciones, se le acompañan las filmaciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se ve. El fiscal puede no apelar, y tiene un sentido no apelar. Una vez, yo fiscal hubiera hecho otra cosa, yo no le hubiera aceptado a la juez en ese momento y hubiera mantenido la detención. Pero bueno, el fiscal, que es un buen fiscal, es interino, es otro tema. Ahora, el punto central acá es que el fiscal puede no apelar porque puede decir, a ver, con las pruebas que tengo, yo hubiera resuelto probablemente con algunos pedidos de prisión preventiva y otros no. O sea, el fiscal tenía la facultad de disponer la libertad. Entonces, ¿qué va a apelar? Va a apelar una decisión que él probablemente por su propia decisión hubiera dicho los dejo en libertad en este momento, o a la mayoría sí y a otros no. Es decir, la verdad que lo que hizo la juez fue desbaratar el procedimiento y el fiscal tuvo que empezar a construirlo de nuevo. Por eso después termina pidiendo órdenes de allanamiento, etcétera. Entonces, ¿La hay que tener mucho resolución de la cuidado. jueza fue recurrida? No fue recurrida por lo que estoy diciendo, porque la resolución de la jueza lo que hizo fue disponer las libertades, pero no anuló la causa. Si hubiera anulado la investigación, sí, pero al disponer las libertades, y el fiscal puede decir, a ver, yo con a los tipos que estaban con orden de captura, tengo entendido que algunos de ellos no los liberaron y los pusieron directamente a disposición del juez que tenía pedida la captura. Pero el Sí, fiscal fueron puede haber cuatro, dicho, a pero ver, no yo este fueron más tipo, de... No llegó a una decena. Fueron cuatro, cinco, no, seis, por eso, ponele. por eso. Pero de todas maneras, por eso la decisión del fiscal podía decir, yo puedo seguir con la investigación sin recurrir esto, porque recurrir esto, ¿a qué me va a llevar? A que le anulen la decisión a la juez y me traigan los 120 tipos para dentro de 24 horas resolver lo mismo. Hay un tema ahí que yo, como no conozco la prueba que se le acompañó a la fiscalía, finalmente no lo puedo decir. Claro. Lo que sí puedo decir es que la jueza consultó a la fiscalía y la fiscalía le dijo, deme el plazo de 24 horas que me da el artículo 183 del código, y la juez no lo respetó. Muy bien, la verdad muy claro el razonamiento, muy claro todo lo que has dicho, porque la verdad que a todo el mundo me parece que lo enervó, lo sublevó el hecho de que, bueno, estamos hablando tanto de la puerta giratoria y la jueza deja Totalmente. libremente. Por suerte, ya Sí, digo, hoy la policía hizo una investigación en horas de la mañana y a este tipo, que aparte era barra brava de All Boys, está sí. sindicado como tal, y además se jactaba en las redes sociales de lo que había hecho No, y que hoy perdón, iba pero a pudrirla toda. hay otro tema más grave en la decisión de la juez. Acá hay un punto que es importante, y es que hay un punto que es importante, y es que el hecho
del miércoles pasado no fue una simple manifestación que se desbordó, fue un hecho de sedición. Y por eso el Ministerio de Seguridad hizo la denuncia en la Justicia Federal y pidió la inhibición. Todavía la Justicia Federal no se expidió. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. No, no, te estaba escuchando Perdón, lo perdón. del delito Entonces, de haber incurrido en el delito de sedición. Sí, sí, pero ¿por totalmente de qué digo es acuerdo. un delito de sedición? Porque Es lo esto que fue un está, delito totalmente, ¿cómo, cómo? porque esto fue totalmente Co- organizado, coordinado, y esto es lo que surge de las filmaciones. Entonces, hay un tema que la juez no valoró ni siquiera, que ella podía no ser competente, porque estaba excediendo su propia competencia, Sí, que eventualmente. Es sí, decir, sí, esto, sí esto, eh, por su posición política conocida, por más que lo niegue, su participación en justicia no, legítima, sí, esto está podría estar, claro, pero surge de podría su haber hasta propia hecho eso, resolución. hasta haber sacado el Claro. problema de encima. Pero, a ver, si ella hubiera sido más inteligente, hasta podría haber dicho, espero 24 horas, veo qué pruebas hay, y si no hay pruebas, cuestiono todas las detenciones. Pero no, tuvo Claro. incontinencia de O se lo teclado y sacaba se de mandó. encima, como decís vos, diciendo sedición, esto es Claro, federal, listo. Se lo claro, ya sacaba de está. encima Pero no, perfectamente. no, esto Pero estaba bueno, totalmente preparada para resolver de esa manera. Es más, hay otro dato en lo que ella incurre. Aparece la defensa pública a decir hay 100 detenidos que no están informados. La defensa pública expresamente establece el Código de la Ciudad, que solamente interviene cuando es designada por un imputado. La defensa pública no tiene personería para meterse en una causa sin designación. Entonces, ella la toma como parte a la defensa pública y sus argumentos, y en realidad la defensa pública ahí no tenía nada que hacer, porque los detenidos no habían designado ningún defensor. exactamente. Bueno, y el delito de Es decir, sedición estaba perfectamente configurado, conforme sí, lo señala la y, Constitución Nacional. pero Tendríamos que eran hacer Lo que grupos un... pasa es que organizados, armados. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? A veces a veces no se habla de esto porque, bueno, por razones políticas, pero Jorge, este delito de Ah, sedición se ha cometido muchísimas veces a lo largo de los últimos sí, años. Y si me permitís, totalmente. y seguimos hablando después de este tema y otros, vamos a una pausa que me están Bueno, haciendo señas del sí, control. porque Otro recién, no sé si el delito de sedición está previsto por la Constitución Nacional, eh, y también el Código Penal en el artículo 229 y 230 lo tipifica, o sea que podría esto, como decíamos recién, haber pasado a la justicia federal. Eh, Está claro, el artículo 23, perdón, 22 de la Constitución, eh, con algunas declaraciones que hubo, muchos de los que participaron en esta manifestación violenta del pasado miércoles habrían incurrido en ese delito y está claramente tipificado en los artículos que yo mencionaba recién, el 229 y el 230. Pero volvamos un poquito ahora a sí, otro tema. quiero hacer una aclaración sobre Sí, eso. En realidad, eh, el Ministerio de Seguridad hizo la denuncia por sedición y posteriormente, además sé que de haber disturbios hoy, se le va a dar intervención directamente a la justicia federal. sí, eso se dijo también, ¿eh? Eso Porque, hoy claramente porque cuando las hola. cosas están tan anunciadas y armadas, Sí, hoy por lo que estamos viendo, la manifestación está teniendo un tinte pacífico. No veo, no hay acciones de violencia. Hoy me parece que la violencia verbal está dentro del recinto. No sé qué opinión te merece a vos, Osvaldo. Hola, ¿cómo le va? No, bueno, sobre ¿qué la tal? tipificación del delito no voy a decir nada porque estamos en presencia de un penalista. A mí me resulta, desde mi ignorancia, más bien extraño que esto pueda constituir un golpe de Estado. Es una manifestación, en algunos casos violenta,
pero, digamos, cada manifestación que vemos en Europa, a veces con quemas de autos y demás, no veo que se la consideren intento de golpe de Estado. Pero bueno, No, pero te aclaro, no. pero yo no voy a solamente opinar, un golpe de porque Estado. ya opinan ustedes. Sobre el tema penal no voy a opinar porque supongo que tendrán razón ustedes y no yo. Ahora, respecto yo seguí, me llama mucho la atención esto de que se festeje la aprobación de un DNU, digamos, por la actuación de una sola Cámara. Como sabemos, las leyes se deben sancionar por las dos cámaras del Congreso, pues excepcionales. La reglamentación de los DNU a través de la ley 26122, que determina que siguen vigentes mientras no sean rechazados por ambas cámaras, ya lo hemos dicho infinidad de veces, es inconstitucional, altera el mecanismo de formación y sanción de las leyes, y por lo tanto, esto que hace el gobierno de enviar, dictar un día, bueno, los DNU tienen efecto desde su mismo dictado, así que si el Congreso no hubiera hecho nada, igual seguía vigente, es como una ley. Y aprovecha entonces la aprobación por una Cámara, considerándola como, se habla del blindaje, o sea que ahora habría dos formas de legislar, la forma ordinaria a través de la ley y la forma esta del blindaje se autorice a sí mismo a contraer el préstamo público. Bueno, no, para eso que lo haga sin ningún DNU. Quizás no hace falta una ley, antes no había, esto fue una modificación en la presidencia de Alberto Fernández, se llama Ley Guzmán, porque antes estaba exceptuado de la actuación del Congreso cuando era operaciones de crédito público de organismos multilaterales de los que la Argentina formaba parte. Esto se modificó a instancia de ese mismo gobierno, lo modificó el Congreso, y sea prudente volver, no lo sé, no tengo opinión, volver a la redacción anterior de la Ley de Administración Financiera. Pero bueno, eso debe ser una modificación que tendría que hacer el Congreso. Mientras no la haga, se exige una ley. Y esto es lo que no ha pasado, y a mi juicio, bueno, como Jorge ya lo sabe muy bien, para mí prácticamente es imposible encontrar un decreto que sea de necesidad urgente, que sea porque en todos los casos lo que se trata de hacer es sortear la intervención del Congreso. Esta es mi opinión, pero bueno, más allá de que al país, por supuesto, le convenga acordar, y sea muy necesario, acordar con el Fondo Monetario Internacional, en términos que tampoco se conocen, ¿no? No se conoce el monto, no se conocen las condiciones, es decir, es una autorización, una especie de cheque en blanco que se le da, o que el propio gobierno se da a sí mismo. Pero bueno, esperemos que el resultado sea positivo, aunque las formas institucionales, una vez más, quedan muy desdibujadas, ante el aplauso de aquellos que habían presentado montones de proyectos para modificar la ley 26122, y ahora dicen que si eso se hiciera, Sí, a nosotros, a los que hemos trabajado en la modificación, nos duele un poco porque tenía razón en su momento Piqueto cuando decía, pero déjenlos que sigan orbitando en esa galaxia donde se siguen aplicando, pero sin necesidad de la participación de las dos cámaras, que es lo que, pero parecería ser que por el tema del blindaje, por darle mayor seguridad al Fondo Monetario, se hace esto que en definitiva puede ser tachado de inconstitucional. Sí, lo que pasa, Jorge, es que en estos casos no va a pasar eso. El problema de muchos DNU que podemos considerar manifiestamente inconstitucionales es que no hay quien tenga legitimación para demandar esa inconstitucionalidad. Es decir, tendría que ser alguna persona que acredite que se afectó algún interés, algún derecho, y eso, digamos, es un tema general del país.
Sí, sobre todo porque ahora el kirchnerismo también se agarra las vestiduras y cuando No, nosotros pero planteamos por de modificar. ellos Sí, 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 lo que sí. menos pueden decir nada porque son los que usufructuaron esto, que además ellos crearon, porque esta ley se sancionó en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y la Pero, propició pero, su mujer para que se pudiera sortear la intervención del Congreso. Por pero eso claro, nosotros, claro. a veces uno dice que la Constitución no tiene que ser tan específica en algunos temas, pero en este tema, y teniendo la experiencia 94-96 de que ya veníamos con dimes y diretes para sancionar la ley que exigía el Congreso Federal, que exigía la Constitución Federal, perdón, establecimos en la Constitución porteña que si a los 30 días de su ingreso no es tratado, el DNU automáticamente, obviamente es un sistema unicameral, automáticamente pierde totalmente su vigencia. Bueno, eso es lo que debería, claro, eso es lo que debería ocurrir. Así En este debería estar caso nosotros redactada propusimos, la ley que reglamenta los decretos de urgencia. Y así se han claro, presentado pero muchísimos. Vos, en vos la ciudad no se presentaste hizo. también como diputado, muchos han presentado. El problema es que ahora cuando el año pasado algunos una modificación en ese sentido, hubo una gran oposición, no solo del oficialismo, de la Libertad Avanza, sino también de otros partidos que no se sabe si están en la oposición o son parte del oficialismo, son aliados al oficialismo, que Se ha están en cortado, me esa parece. posición, donde decía que si esto se hacía, se perjudicaría la gobernabilidad, pero lógicamente que cada gobierno que venga va a sostener lo mismo y con ese criterio entonces no se va a modificar nunca. Yo creo que no hay que temerle al Congreso y que además esta composición del Congreso en particular ha demostrado ser sumamente deferente hacia las necesidades del Poder Ejecutivo, sumamente colaborativa. Prácticamente todo lo que el Ejecutivo propuso fue proyecto. Fíjate la ley bases, fíjate el DNU 70, ese mega DNU que modifica casi un centenar de leyes, en la mayor, en casi todos los casos sin ninguna necesidad de urgencia. Bueno, tampoco ha intervenido la comisión No, y bicameral, hoy incluso no siguiendo la están sesión. rechazados, o sea, hay un espíritu colaborativo, entonces, ¿por qué vamos a sortear los mecanismos institucionales? No, incluso hubo discursos que estaban, que lo plantearon absolutamente, se planteaban el discurso en sí en contra, como el de Juan Manuel López, pero señalando que por la necesidad de la debilidad parlamentaria que tiene el gobierno, la tosudez que tiene de ponerle palo a la rueda el kirchnerismo, iba a votar a favor. Salió con 129 votos. Ujú. Esto de los 129 votos me permite una aclaración. He escuchado a algunos periodistas, pues yo te digo, la verdad que es lamentable cuando dicen llegaron con lo justo. ¿Llegaron con lo justo? ¿Te parece a vos que llegaron con lo justo? No porque supera, se toma sobre los presentes, ¿no? O sea, ¿cuánto sacó el Claro, rechazo? pero El dijeron, rechazo. si votaban había, pero había, había, no sé, 200 y pico, pero no interesa 200 poner que hubiera. 129, aunque hubiera habido 6 abstenciones que las hubo y 80 votos en contra, no necesitaban llegar, porque escuché ya dos periodistas, y no lo voy a mandar en cara, pero no los voy a meter preso, Perdón, pero que perdón dijeron, que uy. me meta, pero si no, perdón que me meta, pero si no me equivoco, fueron 129 contra 108 y 6 abstenciones. Perfecto, no, 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 metete, si esto estamos hablando. Por eso te No, digo, por eso. 121 contra 108, pero si hubiera sido 109 contra 108 a favor del DNU, hubiera sido lo mismo. O sea que te dicen, Sí. te dicen, llegaron con lo justo, me parece que necesitaban, siento, a lo que voy es que no leen ni siquiera la Constitución, porque si leen la Constitución no es algo que exige No, no exige 129 mayoría grabada. No, 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 no. mayoría grabada sobre el total de los miembros de la Cámara, sobre los mismos No. presentes. Si hubiera Sí, sí, habido sí. 130 votantes, 130 de condiciones de votar y ganaba la posición esta 65 a 64, era lo mismo. Pero Sí. por eso te digo, a Claro. veces, ¿cómo desinforman a la gente? Como decía recién también
lo que dijo antes que vos entraras, Luis, sobre el tema de la jueza Karina Andrade, de la posición del fiscal, de la posición, todas cosas que es necesario aclararlas porque muchas veces la gente se deja influenciar por tres o cuatro personas que hablan, ¿no? O sea, que hablan sin ningún tipo de conocimiento, pero aunque sea léete la Constitución, no es tan grave, son 129 artículos y un puñado de disposiciones transitorias, léete eso, no es una cosa. Pero ahora vamos a otro tema, aprovechando que están los dos y en estos 5 minutos que queda para terminar nuestro programa, que ha sido muy lindo hoy, por cierto, por lo menos así lo veo yo, como diría el gran Mimo. Sí, No, sí, para sí, sí. nosotros hinchas de River, no, para nosotros de Quillo, sí, sí, para nosotros los hinchas de River de ninguna manera fue un grande, por el famoso Por penal contra el Vélez penal que de no. Gallo. Muy bien, muy bien. Somos los tres. Tenemos que armar un día un programa Imperdonable. de radio, sí, pero nada más que para hablar de fútbol, ¿viste? O sea, porque, bueno, esperemos que esta Oíme, noche eso ganemos y yo aclaro triunfamos que lo con. leí porque yo era muy, muy chico. Perdón, No te va. yo quiero, ya que estamos Sí, mezclando política con fútbol, y yo creo que una de las cosas que pasa cuando, por ejemplo, se manejan así los DNU y demás, podemos recurrir a la imagen de Nay Zoido cuando dijo penal bien pateado el gol. sí, o el siga siga de la Molina, ¿no? También. Sí. Pero vamos a tratar Es estos así. últimos 4 o 5 minutos con la explicación tan clara que ustedes pueden dar del fallo Levinas y explicar a la gente en qué lo beneficia una resolución que establece que ante una cámara nacional, la apelación antes de llegar a la vía de la Corte Suprema tiene que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una explicación que dio el otro día muy buena. Luis Sebas con un seminario y también fue excelente la participación del constitucionalista Solá. Faltaste vos que hubieras sido, aparte con tu manera de expresarte, Osvaldo, a veces cuando tenés que bajar al llano y explicar las cosas como para Doña Rosa, lo haces con mucha claridad. Así que les dejo Bueno, pero estos últimos cinco que minutos a hable ustedes. el doctor Sebasco. Bueno, Qué gracias. chupamedia, qué Vos, alcahuete, si, si Dios. tu, tu- si tu planteo, Jorge, es en qué beneficia a la gente, te diría que yo no sé si la gente se va a dar rápidamente cuenta de lo que lo beneficia, pero quiero hacer un comentario que muchas veces hemos hecho. En materia judicial, en la justicia nacional ordinaria, los ciudadanos de Buenos Aires son kelpers, porque en definitiva, todo lo que tiene que ver con las normas procesales, la organización de los tribunales, el presupuesto asignado a la justicia, etcétera, en la ciudad de Buenos Aires, en este momento lo resuelve el Congreso Nacional, donde los porteños son minoría. Precisamente por eso la Constitución, el artículo 129, lo que hace es darle autonomía a la ciudad con facultades propias de legislación y jurisdicción para que este tipo de cuestiones que tienen que ver con los conflictos de la gente de todos los días sean resueltos con el criterio de los porteños. Es decir, ¿qué importancia federal puede tener un divorcio o un cobro de pesos o un accidente de tránsito o un juicio laboral? Absolutamente ninguna, porque todo el mundo piensa en lo penal, pero en realidad en la justicia de todos los días, las facultades que puede tener la ciudad para organizar la justicia de acuerdo con las necesidades de los porteños han sido hasta ahora avasalladas por la justicia nacional. Lo que hace para mí importante este fallo Levinas es decir, no señores, miren, la justicia, la ciudad de Buenos Aires es como cualquier provincia, y ¿saben qué? Las causas de la ciudad, de la justicia ordinaria que tramitan en la ciudad de Buenos Aires, la última instancia local es el Tribunal Superior de la ciudad, que necesariamente le va a poner una impronta local. Entonces, este es un dato que tiene que ver con la gente, ¿no? Entonces, esto me parece que es bastante relevante. Y Totalmente perfecto, relevante, no, no perfecta la bastante. explicación de Luis. Solo agregaría, ya que está Eso. implícito en lo que él dijo, que además que beneficia a la gente, a los porteños, porque le da mayor decisión sobre los asuntos. Esto fortalece el federalismo, porque siempre se hace el argumento contrario. Como es de Buenos Aires, lo vincula
en el centralismo, no, centralismo es el gobierno nacional. Si una jurisdicción tiene más poder, su justicia es como cualquiera de las otras provincias, el federalismo. Ese argumento que suelen hacer algunos dirigentes del interior, como que esto lo pretenden los porteños porque son centrales. No, es al revés. Es al revés. Claro. Es al revés. Es más, le va a sacar trabajo a la Corte. Por ejemplo, Claro, hay un dato claro. que es muy interesante, Miren, en la justicia laboral se viene dando una disputa muy fuerte desde hace un par de años entre la Corte y las cámaras laborales en cómo se calculan los intereses de los juicios. ¿No es cierto? Todos los casos terminan en la Corte porque la Cámara Laboral falla en contra. Acá lo que va a ocurrir va a ser que en lugar de llegar a la Corte, los va a resolver el Tribunal Superior, y con lo cual va a aliviar muchísimo el trabajo de la Corte, porque son todos casos iguales. Entonces, si el Tribunal Superior resuelve del modo A, y se sabe que la Corte va a resolver del modo A, ya para las partes no va a tener sentido ir a la Corte con esos casos. No sé si soy claro. La Cámara dice los intereses se calculan de tal manera, modo B. La Corte venía diciendo modo A. Si le ponemos un tribunal intermedio que también va a decir modo A seguramente, esos casos no llegan a la Corte y le aliviana a la Corte enormemente el trabajo, le simplifica la resolución de los casos a los porteños y además a los cientos de casos que llegan a la Corte de todo el resto del país. Jorge, tendríamos que estar entregando el programa. Perdón, no sé si se escuchó. Parece que tenemos que ya entregar el programa. Sí, ahí nos pide Horacio con gestos dramáticos. Sí. No tanto. A mí me lo mandó por privado y no eran dramáticos, eran imperativos totalmente. Así que, voy a decir, cierro el programa con una frase que nunca se dijo. Hemos tenido hoy un programa de lujo. ¿Vieron que nunca se dice esto en los programas de televisión? Un panel de lujo, programa de lujo. Otra adecuada es el tiempo es tirano. Esa. O tenemos hoy un programa cargado de información. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo a todos, saludos. A los dos. Hasta luego.